En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, encontramos este detalle. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mediante un estudio intensivo de las Escrituras, los adventistas llegaron a comprender claramente el verdadero significado que tiene la santa ley de Dios del lugar santísimo en el santuario celestial. Al analizar en esencia, llegaron a descubrir el verdadero significado del sábado, el cuarto mandamiento. De hecho, este mandamiento, más que cualquier otro, identifica claramente a Dios como nuestro Creador. ¿Sabes que desde el principio el objetivo de Satanás ha sido frustrar la verdadera adoración a Dios y socavar la ley divina? El objetivo de la lección de la escuela sabática de esta semana es mostrar el vínculo que tiene el santuario y la ley, el sábado y la crisis que se avecina en torno a la marca de la bestia. Exploraremos también la relevancia del sábado en la generación del tiempo del fin. Ve por tu Biblia, porque ya volveremos en sintonía. Hola, ¿qué tal mis apreciados hermanos, amigos queridos? Es un privilegio poderlos tener aquí nuevamente en nuestro programa del repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. ¿Saben que tengo de invitado especial hoy a un compañero de nuestra facultad? Joven, bienvenido. Gusto. Preséntate ante... Bueno, mi nombre es Juan Felipe Joven, estudiante de la facultad, terminando último año, ya con la ayuda de Dios. Estamos aquí con el privilegio de poder compartir con ustedes lo que hemos podido aprender en el transcurso de esta semana. Amén. Joven, bienvenido a nuestro programa. Y cuéntanos un poquito acerca de dónde vienes, qué te ha parecido la universidad, todo. Bueno, pues yo soy proveniente del departamento del Huila, aquí en Colombia. Llevo ya aproximadamente 9 años en Medellín. Ha sido una experiencia bastante impactante para mi vida. No puedo describirla en un sentido si buena o mala, pero sí de un gran aprendizaje. Hay un gran aprendizaje porque entre ellos pues se viven cosas buenas y también se viven cosas malas. Así es, joven. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Sí, de verdad es un desafío estar acá en la universidad, pero invitamos a otros jóvenes que si tienen la posibilidad de venir, pues está la universidad con los brazos abiertos. Así que, bueno, joven, tenemos nuestro repaso para esta semana, el fundamento del gobierno de Dios. ¿Sí? Y para aquello quiero empezar con una oración, ¿te parece bien? Oremos. Querido Padre, Señor que estás en los cielos, en esta tarde queremos darte gracias infinitas por el cuidado que has tenido con nosotros. Quédate a nuestro lado, bendiciendo, Señor Dios, nuestras palabras, para poder así compartir el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, joven. No sé si te acuerdas de la lección de la escuela sabática anterior, que nos hablaba acerca de un santuario. Solo que esta semana vamos a ver la importancia del arca del pacto que se encontraba en medio de ese santuario. ¿Sí? Y te invito a que busquemos el libro de Éxodo 25:16. ¿Sí? En el Éxodo 25:16, ¿puedes leer? Claro. Dice Éxodo 25:16, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ajá. ¿Qué se te viene a la mente con eso? Parafraseando un poco el versículo, porque no estoy diciendo exactamente cómo está. Si nos damos cuenta, hablamos de que Dios quiere que dentro de esa arca del pacto esté su palabra, que era la tabla con los 10 mandamientos. Ajá, ahora, exactamente. Había ese compartimiento hacía. ¿Y qué hacía el sacerdote en el lugar santísimo? Bueno, recordemos que la lección pasada también hablaba sobre que el santuario estaba dividido en dos partes. Bueno, aunque en el santuario terrenal hay una parte que en el santuario celestial no existe, que es el atrio. Exactamente. Entonces, si olvidándonos del atrio, podemos ver de que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote. Así es. ¿Cierto?
Y pues nosotros damos el contexto de que obviamente el sumo sacerdote pues es Jesucristo, ¿cierto? Que hace la similitud, o el sacerdote aquí en la tierra hace la similitud, perdón, de lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora en el santuario celestial, o en el lugar santísimo, pues en este preciso momento. Exactamente. Entonces, el sacerdote lo que hacía era que al hacer los demás rituales que venían haciendo los de la parte anterior y posterior, pues él llegaba hasta el lugar santísimo para interceder, ¿cierto? Para presentar los pecados del pecador y que hubiese una intercesión por los pecados de todos los que estaban pues aquí. De todo el pueblo, exactamente. Kevin, ¿sabe que para nosotros los adventistas, joven, no sé si te das cuenta, que la importancia de haber comprendido, sobre todo, la ley que se encontraba dentro del pacto? Y eso es lo que prácticamente a nosotros nos da la oportunidad, ¿no? Porque dentro de la ley encontramos el sábado, inclusive. Y sabe que la ley de Dios estaba representando allí como un tipo de carácter, ¿sí? del gobierno de Dios, así como el amor del ser humano hacia Dios y como el amor del ser humano hacia el propio humano, ¿sí? Porque los 4 primeros mandamientos nos hablan de cómo amamos nosotros a Dios, a quién reverenciamos, y los 6 últimos mandamientos de cómo nos amamos mutuamente. Entonces, mira, y el Señor Jesucristo esto lo afirmó en uno de los textos bíblicos. Vayamos al libro de Mateo 5, a partir del versículo 17 y el 18. ¿Qué nos dice ahí? ¿Sí? Mateo 5, 17 y 18. Nos dice lo siguiente. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. El versículo 18 dice: porque de cierto os digo que antes de que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabe que, joven, es muy importante cómo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra como tal, ¿no? Él, pues allí mencionando a los seres humanos presentes en esa época, diciéndoles, pues para mí lo más importante es que esto se obedezca. ¿Sí? Si yo un día se lo entregué en tabla de la ley a Moisés, pues es muy importante que esto suceda. ¿Para qué cosa? Para beneficio nuestro. Y por eso el Señor, allí podemos nosotros encontrar que no abolió. Y me gustaría también ir al Éxodo 34, 5 y 7. ¿Sí? Este capítulo también nos da la oportunidad de conocer. Si no sé si me ayudas también con el Deuteronomio 31, 18. Dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, porque todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ajá, mira, y el Éxodo 34, 5 nos dice todo acá: Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte del Sinaí, como le mandó Jehová, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Y el 5 dice: descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Mira, es impresionante saber que prácticamente aquí nosotros podemos encontrar a un Dios creador, ¿sí? Entregándole los mandamientos, ¿no? Indicándole todo a Moisés para que él se mantenga, como decir, de una forma cuidadosa, ¿no? En el camino que Moisés debía andar. Y hablando, pues, joven, no sé, así de una forma más visible, ¿qué representa la ley hacia nuestra vida? ¿Qué revela? Yo creo que la parte principal de la ley es mostrarnos el camino en el cual nosotros estamos andando, o sea, o ver cómo nuestra vida espiritual está llevándose. Así es. Porque si nosotros nos damos cuenta, pues es como un cerco de protección. Algunas personas dicen incluso que la ley, eso son prohibiciones de nuestra iglesia. Pero yo más de ver las prohibiciones son como barandas de protección que hacen o evitan que nosotros nos vayamos directamente contra el pecado o contra las consecuencias más bien del pecado. Claro, este más o menos funciona como decir, no sé, utilizando el gobierno,
¿sí? El gobierno común, el gobierno que tenemos nosotros aquí en la tierra. El gobierno mandando a la ley de tránsito, ¿sí? Bueno, está figurada en un semáforo con colores, ¿no? Entre verde, rojo y amarillo. Siendo el verde, pues adelante. El rojo, pues en un momento de alerta, por ejemplo, el amarillo en un momento de alerta, pero el rojo en un momento de peligro, ¿sí? Ahora, la pregunta es, aquí viene o sea, ¿acaso el gobierno es malo para que te diga cumple esto? ¿O qué es lo que pasa ahí? No, o sea, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es evitándonos consecuencias o perjuicios para nosotros. Protegiendo a la ciudadanía, tanto a peatones como a conductores. Y eso es muy interesante, evitando que inclusive pueda suceder accidentes de tráfico, sobre todo en carros, ¿no? Entonces, es algo más o menos de esa forma me parece que funciona el gobierno celestial. La ley simplemente es un reflejo de carácter. Y usted sabe que el carácter de Dios ¿qué es? Es amor. Y ese gran amor, el Señor lo envía al pueblo ¿para qué cosa? Para que ellos vivan de la mejor manera, evitando ¿qué cosa? Los peligros que se enfrentarían en este mundo. ¿Sí? Si nosotros damos cuenta, prácticamente la ley de Dios no tiene nada injusto. Porque si nosotros damos cuenta, valga la redundancia, como decía aquí mi compañero, la ley de Dios muestra el carácter de Dios, o sea, muestra su justicia, muestra cómo incluso Él da su misericordia, incluso a través de la misma, porque muchos no tendrían misericordia si no hay ley, o sea, ¿cómo podríamos nosotros decir, pero es que Él sí ha cumplido la ley? Exacto, y eso para el pueblo antiguo, bueno, era muy importantísimo, darse cuenta de que reflejaba también el pecado. Vamos al libro de Apocalipsis 14, 6 y 7. Sí, reflejaba el pecado. Y sabe, una de las cosas que me llama un poco la atención, joven, es que Satanás, ¿qué es lo que más odia? ¿Sí? ¿Qué es lo que más? Que un pueblo de Dios guarde los mandamientos. ¿Por qué no odia los mandamientos? Él odia a que el ser humano obedezca a Dios. Y la ley lleva a que nosotros permanezcamos en obediencia aquí a nuestro Creador. ¿Sí? Tienes ahí en... Claro, ahí está, podemos nosotros ver que empieza el mensaje de los 3 ángeles. Y el versículo 6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes, o en otra versión dice a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El versículo 7 dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que... Entonces, como estaba diciendo joven, ese temer no era un temer de miedo, sino un temer prácticamente de reverenciar a Dios. Ahora, lo que se me viene a la mente es que si Dios, su carácter simplemente es amor, y si llegásemos a mirar cara a cara, así cara a cara como tal, algo natural, ¿sí? ¿Crees que te sembraría el rostro de Dios miedo o no sé, una gana de decir, Señor, gracias por estar aquí, y abrazarlo? ¿Cuál de las dos cosas crees que se te nace a la mente a ti? Yo creo que sería como las ganas de abrazarlo, porque si nosotros nos damos cuenta, el rostro de Dios no inspira miedo. Porque pues se supone que dice Génesis que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Exactamente. Creación perfecta. Y esa creación dice que nos habla, ¿qué cosa? El valor prácticamente de la vista de Dios. O sea, no estamos solos en este mundo, Él está siempre allí presente, mirándonos, ¿sí? Y en ese detalle de estarlo mirando, pues lo interesante es que pues Él nos puede estar mirando en un momento de dificultades, en un momento también de preocupación, en un momento, no sé, de decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada de Dios también. ¿Cómo se sentiría Dios en ese momento cuando nosotros estaríamos diciendo eso? Yo creo que sería algo, o sea, podría de parte de Él sentirse mal o causarle tristeza en su corazón, o sea, en su mente, el saber de que en su pensamiento decir de que esa criatura está sufriendo y que esa criatura piense que lo que está sufriendo, lo que está padeciendo es culpa de Él, ¿no? Cuando lo que Él siempre ha querido es que nosotros podamos mantenernos de acuerdo a los propósitos que Él tiene. Para eso es su ley misma incluso. Ajá.
Pero hay una cosa que también quiero rescatar acá, es que en el libro de Ezequiel 20, ¿sí? 12, 20, nos habla acerca de que alguien quiso usurpar no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Y ese alguien quién era? Sí, vamos, Satanás, ¿no? Ezequiel 20, ¿sí? Lo podemos encontrar donde que Satanás usurpa arriba en el cielo, ¿qué cosa? El gobierno de Dios. Pero gracias a que no se dio esa oportunidad para él y fue lanzado fuera, el gran dragón, dice la Biblia, ¿no? Ezequiel 20, 12 al 20, mira lo que dice. Y le di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, lo que los santificó. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, Satanás usurpa el gobierno de Dios, fue lanzado a la tierra, llegó acá, ahora viene, prepara una estrategia muy adecuada, que ya la conocemos muy bien a través de la serpiente, engaña a Adán y a Eva, ¿sí? Luego el Señor dice, bueno, para que ustedes se mantengan en obediencia, hay una ley que cumplir. Y dentro de esa ley existe un día que cumplir. Y Ezequiel nos menciona de que dice, también les di mis leyes y qué cosa, y mis sábados. ¿Para qué cosa? Para que ellos sean por señal entre, ¿quiénes? Entre nosotros y Dios. O sea, este pueblo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hablándose de los primeros seres humanos, ellos tenían una señal, como tal, ¿no? ¿Y cuál era la señal? El sábado. El sábado era para poder, ¿qué cosa? Ayudar a que el pueblo se mantenga en obediencia, en adoración a Dios, en el día preciso, en el día que Dios quería, no en el día que el ser humano quería. Pero la pregunta joven que nace aquí es, hoy en la actualidad, el pueblo de Dios como tal, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo que dice reverenciar, adorar, postrarse y dice pues cantar al Señor y todo eso, ¿crees que en realidad está guardando este día como tal? Yo creo que hay muchos puntos que analizar y a veces hemos descuidado mucho la observancia del sábado, ¿cierto? Así o sea, es. el mirarlo. Y si nos damos cuenta, prácticamente la lección nos hablaba sobre dos puntos esenciales por los cuales nosotros debíamos observar el sábado. Una de las principales es porque Dios nos creó a nosotros. Así es. Y si tú te das cuenta, en el hebreo, la palabra Shabbat también da un significado, una connotación de reposo. Un descanso. Descanso. Alguien una vez me preguntaba, ¿ustedes por qué guardan el sábado? O sea, ¿qué es para ustedes guardar el sábado? Yo le dije, lo mismo que es para usted guardar un carro en un garaje. Y él me dijo, ¿y cómo así? ¿Por qué? Él era mecánico, ¿no? Yo le dije, porque, o sea, tú tienes un carro guardado en un garaje, ¿qué está haciendo el carro? Descansando de un trabajo, ¿cierto? De un trajín. Pero la diferencia en nosotros es que nosotros no nos vamos a dormir. Nosotros vamos a encontrarnos entre tanta agotamiento, entre tanta perturbación, entre tanta maldad. Hay un espacio pequeño que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos recordar, porque el problema del ser humano es que olvidamos. Recordar de que Él es nuestro creador y quién fue el que nos hizo, pues. Y sabes que eso es muy verídico en el Éxodo 20, si no me equivoco, el versículo 8, que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Me llama un poco la atención porque, bueno, la semana pasada, toda la semana estamos leyendo este texto bíblico en su gran original. Y me doy cuenta de que es el único texto como tal que empieza diciendo como hacer un llamado, ¿no? a acordarnos. La pregunta es ¿por qué este texto empieza con esta palabra acuérdate de este día? El único, no hay otro texto que mencione así. Y eso retomando un poco lo que estaba diciendo hace un momento con lo que finalicé, el problema de la humanidad es que sufrimos de Alzheimer. Así es. Tenemos problemas de memoria. Tenemos tendencia a olvidar y me llama mucho la atención que la lección también hacía énfasis en este contexto respecto a que cómo la gente puede decir de que Dios es un Dios tirano y que prohíbe muchas cosas o que nos somete a cosas, cuando si nos damos cuenta prácticamente fue un Dios de tanto amor que, redundando un poco, al amarnos tanto prácticamente no nos abandonó en el pecado, sino que quiso que en medio de ese pecado hubiese un día especial
¿Para qué? Para que podamos nosotros acordarnos, nuevamente, vuelvo a decirlo, acordarnos de que Él nos ha amado tanto que aún en el pecado dijo, ¿saben? Dejemos este día especial para que podamos reencontrarnos, así como nos reencontramos en el Edén, pero no sin ver mi presencia directamente. Ajá. Y pues bueno, hablando ya literalmente de descanso, ¿no? ¿Crees que le hace bien al ser humano descansar un día a la semana? Claro, o sea, si a veces empezamos lunes y ya queremos que llegue viernes. Exacto. ¿Sabes? Y esto me llama un poco la atención. Como símbolo, sobre todo de nuestra lealtad a Dios en este día, ¿sí? También nos recuerda el texto de que nosotros podemos adorar en este día. No es cuando verdaderamente tú quieres o yo quiero, o cuando el gobierno quiere que nosotros vayamos a la iglesia, sino es cuando Dios ha hecho un llamado a adorar. Y ese llamado lo podemos evidenciar por toda la Biblia. Mira, inclusive en el Éxodo 28 encontramos este detalle. Y ¿sabe que vamos a leer el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14? ¿Sí? Podemos analizar un poco también ahí cómo Dios, a través a lo largo de los tiempos, ¿no? Dios hace un llamado porque sabía que Satanás estaba como león rugiente buscando aquí. Figurar. Y sabe que aquí Satanás agarra a un débil. Sí, agarra a un débil que estaba por ahí pensando, ahí actuando, ¿no? La vida también se la puede acomodar a nuestra manera de ser, a nuestra manera de vivir, ¿verdad? O como el pueblo quiere vivir, así, ¿no? Y se dejó manipular tanto, ¿sí? Dice el pasaje bíblico que este ser se dejó manipular tanto que prácticamente entra en un tremendo problema. ¿Y sabes, joven, cuál es este problema? ¿Sí? Estamos hablando acerca del Apocalipsis 12, si no me equivoco es el versículo 12 mismo. ¿Lo tienes a mano de repente? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 y 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es dragón? Bueno, ya hemos visto en unas antiguas lecciones, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es un dragón? Pues un dragón es como una bestia. Exactamente. Una bestia que destruye. Si nosotros vemos en la antigüedad, en la historiología antigua, por decirlo de esa manera, había mucha gente que fascinaba con las creencias de que existía un dragón que podía volar, que podía echar fuego, y en la mayoría, según de los ejércitos de aquella época, hablándolo en un contexto de pronto de su imaginación, ¿sí? Utilizaban el dragón ¿para qué? Para destruir, para derrocar imperios, para entrar, no para hacer algo bueno. Mira, y este dragón dice, entonces el dragón, bueno, ya el 17 lo menciona así, dice que se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Pero el texto bíblico de Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también, se le dio autoridad sobre toda la tribu, sobre todo el pueblo, sobre toda la nación y sobre toda lengua. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿Sabes que esto ocurre o simboliza a un imperio? ¿Qué cosa? A un imperio papal, un imperio religioso, algo que prácticamente demandaba a que un emperador de turno de aquella época ordenase a que se guardara un día diferente al sábado. ¿Y eso con qué sentido? ¿Con una adoración a la iglesia, con una adoración a un ser humano o con adoración a Dios? ¿A quién querían adorar en ese sentido así? Que si nosotros nos damos cuenta, indirectamente el personaje que dio el permiso o que quiso en su mente en ese momento, como lo dijo usted anteriormente, divagar por ahí, de la nada vino Satanás y le sembró la idea de decir,
hey, ¿por qué no cambiamos el día? Exactamente. O sea, decirle, no, es que yo te he puesto, obviamente no va a ser de esta manera, sino que parafraseando un poco el contexto, yo te he puesto aquí en este cargo ahora porque tienes poder, porque no influencia a las demás personas, teniendo de pronto la oportunidad de hacerte valer el poder para poder cambiar el día. O sea, directamente estaban adorando al hombre, porque era el hombre el que estaba cambiando el día. Así es. Pero indirectamente, ¿quién estaba detrás? Ese era Satanás, el gobierno prácticamente de las oscuridades de este mundo. Entonces, pues, no perdiendo el contexto de la adoración, Satanás quería que los seres humanos lo adoren. En un día no dejado por el cielo, no dejado por Jesús, no dejado por Dios. Entonces, miren, mis apreciados amigos, qué tremendo es saber que Satanás hoy en día está golpeando al pueblo de Dios. ¿Sí? Y esto juega un papel muy importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque creemos adorar a Dios en un día equivocado, prácticamente, con una adoración equívoca. No sé qué otras cosas más pueden venir, pero lo importante aquí es rescatar la adoración a Dios. Y algo para poder concluir de pronto el contexto de estar yo en este momento aquí, es que nosotros nos damos cuenta que habían varios poderes, ¿no? O sea, este personaje, o sea, Satanás mismo pudo influir en varios poderes. Uno de los dos poderes que yo puedo de pronto resaltar en este momento es lo que habla Daniel 7, ¿no? Que pretenderá cambiar ¿qué? Los tiempos o pretende cambiar los tiempos, porque eso no ha dejado de él hacer hincapié ni dejar de persistir en ello. Y por segundo, también da un poder que anula el segundo mandamiento. No solamente se mete con el sábado, sino con la imagen. Exacto. O sea, él siempre ha querido usurpar el trono para tener la adoración y el control de todo. Entonces, nos damos cuenta nosotros que prácticamente donde transforma en la segunda parte de la imagen, hablando de los 10 mandamientos, ¿cuál es uno de los 10 mandamientos? El segundo, no adorarás cosa imagen o cosa alguna, parafraseando un poco, ni de semejanza aquí, ni en la tierra, ni debajo del cielo, ni nada, por lo que llama el versículo. Entonces, al entrar a esa parte, entra también a meterse con el cuarto mandamiento. Así es. Entonces, mira cómo cambia el día, ¿no? En un día se dictó prácticamente lo que era el día de ¿cómo es que se llama?, de descanso. Del sábado pasó a ser el día domingo. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque ya no adoraban al Dios creador, ¿sí? Y al sábado que el Señor había dejado, sino que ahora adoraban a la resurrección de Jesús en un día de resurrección de Él. ¿Sí? Un día domingo Él resucitó y debido a eso lo cambiaron. Pero en la Biblia nunca, por donde quiera que tú lo encuentres, no vas a encontrar que ha sido cambiado del día del sábado al día domingo como día de adoración a Dios. Y para ya concluir, leamos el libro de Apocalipsis 14, 12, y tú me terminas leyendo, joven, lo que es el libro de 17, Apocalipsis 17, 14, 12, ¿sí? Y yo voy a leer 14, o lee, ¿qué dice Apocalipsis 17, 14? Dice, peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Quién es este que pelea con el Cordero? Satanás. Pero lo importante aquí es, mis apreciados amigos, que Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo destruye, lo vence, da la victoria al pueblo de Dios. Y Apocalipsis 14, 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Saben, mis amigos queridos, tal vez esta lección es bastante interesante para nuestra vida, para nuestro futuro, para saber verdaderamente a quién estamos adorando, en qué día estamos adorando. Es muy importante recordar todo esto, pero lo que más me llama la atención es que el libro de Apocalipsis aún mantiene
o aún hace recordar al pueblo como tal de Dios. No tiene un nombre el pueblo de Dios, pero al pueblo que se hace pasar por hijo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y para poder recordar dentro de los mandamientos del Éxodo 20, y esos mismos mandamientos que Jesús dijo, no he pensado que ha venido a abolir la ley ni los profetas, entonces allí se encuentra el sábado. Por esa razón, como adventista, como pueblo que el Señor dejó para que podamos predicar el Evangelio, como dice Mateo capítulo 19. Y predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Hace un llamado el Señor en ese momento. ¿Para qué cosa? Para que tú y yo podamos reverenciar y adorar el nombre de Dios. Que Dios te pueda usar en todos estos momentos, en momentos de crisis, en momentos de dificultades, que Él pueda ser el centro de tu vida y que donde tú vayas puedas prácticamente reflejar el carácter de Dios en tu vida. Que el Señor te pueda bendecir.